Gracias, Gregorio. Como es costumbre acá en Portadas al Día, nos encanta mantener informada a nuestra audiencia. Es importante además conocer tantas situaciones y cosas que se pueden estar presentando en el día a día, y nosotros estamos listos ahora mismo para hablar de una enfermedad que, aunque quizás no sea muy conocida, puede afectar a muchas personas que estén en constante contacto con animales como perros, gatos, caballo, ganado o algunas aves. Se trata de la enfermedad de Lyme. Bueno, que también es conocida como mal de garrapatas. Es una enfermedad que últimamente ha dado muchísimo de qué hablar porque, bueno, ya hemos visto a través de diferentes medios de comunicación que varias figuras del espectáculo han confesado padecerla. Recientemente el cantante y actor Justin Timberlake reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme en medio de su gira. Además de Timberlake, otros famosos padecen o tuvieron esta afección. Entre ellos se encuentran Justin Bieber, Avril Lavigne, el actor Alec Baldwin, la modelo Bella Hadid, Thalía, entre otros. Bueno, nosotros hoy queremos conocer un poco más sobre esta sobre la enfermedad de Lyme, cómo se transmite, cómo tratarla y también cómo prevenirla. Y para eso hoy nos acompaña la doctora Moraima Hernández. Ella es médico internista e infectóloga. Así que, Moraima, muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarte estos minutos para conversar con nosotros acerca de este tema que últimamente está en el radar de muchas personas y que, al parecer, hace, no sé, poco tiempo era hasta desconocida para muchos. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Y sí, estos espacios son muy importantes porque sin duda uno de los principales aportes es el tema de la educación y formar a las personas para que sepan que existen estas enfermedades, porque no son enfermedades nuevas. Lo que pasa es que, digamos, quizás aquí en Venezuela son poco conocidas porque nosotros somos un país donde no hay prácticamente estos casos. Pero sí, sabiendo que existen algunos famosos, se ha hecho famosa la enfermedad. Inicialmente, esta enfermedad de Lyme es una enfermedad que es producida por una bacteria. La bacteria se llama Borrelia burgdorferi y es transmitida por la garrapata. O sea, la garrapata se infecta de esta bacteria y posteriormente lleva la bacteria a otros animales o incluso al hombre. Esto es una zoonosis, es decir, es una infección de animales. Cuando el hombre se penetra en áreas donde están normalmente los animales, o algunos animales traen las garrapatas infectadas de esos sitios donde normalmente están las garrapatas, entonces es que aumenta el riesgo de que se infecten los seres humanos. A ver, ¿cuáles son esos síntomas más comunes de la enfermedad de Lyme que pueden ser como alarmas para uno decir, hey, podría estar pasando esto? Bueno, inicialmente la enfermedad tiene varias fases. La primera comienza con la picadura de la garrapata y esto, los síntomas comienzan entre 3 y 3 meses. Inclusive esto puede causar un problema porque a veces el paciente ni siquiera recuerda que lo picó una garrapata, porque a veces, o sea, son frecuentes en zonas rurales, en zonas boscosas donde están normalmente el hábitat de las garrapatas, pero quizás esta persona pudo haber salido o entrado en estos bosques, digamos que en actividades de cacería, en actividades al aire libre, incluso en zonas endémicas, incluso en parques. Entonces, a veces la sintomatología tarda un tiempo y por eso cuando tienen síntomas no lo asocian con esa picadura. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Puede ser entre 3 días, incluso hasta 3 meses. Entonces, lo característico es que primero es una enfermedad localizada, comienza, digamos que lo que llamamos un eritema migratorio, que es una lesión característica que es roja, pero tiene la característica que ella tiene lo que llamamos forma de diana. Es rojita en el medio, se va haciendo con mucho más clarita, alrededor es roja, o sea, tiene zonas claras y zonas rojas, y se llama migratorio porque se va haciendo mucho más grande y va cambiando un poquito de localización. También puede haber varias lesiones en una misma persona. Entonces, en regiones endémicas es mucho más fácil el diagnóstico porque, bueno, están acostumbrados a que esta enfermedad está presente, sobre todo eso en el norte, en Estados Unidos. De hecho, ahí fue donde se describió por primera vez la infección, y probablemente en esos casos sea mucho más fácil de diagnosticar. Pero a veces los pacientes no recuerdan, no tienen animales, no están en contacto con los animales, sino simplemente hacen actividades de cacería,
de actividades al aire libre y entonces tampoco lo relaciona. Entonces, por eso a veces se dificulta un poco el diagnóstico. Pero después de este tiempo, pasan muchas otras semanas y entonces esa enfermedad que inicialmente fue localizada comienza a ser lo que se llama la diseminación temprana. Entonces, en este momento se comienzan a tener muchos síntomas mucho más importantes: fiebre, malestar general, adenopatías. El paciente puede tener manifestaciones neurológicas, cardíacas importantes, y entonces acá también el paciente se siente muy, muy mal. Y esto aparece incluso 4 o 12 semanas después de que apareció las primeras lesiones estas, que pueden estar o pueden haber desaparecido. Entonces, lo importante acá es que si tú no tratas desde el principio, ella además progresa a una infección diseminada tardía. Acá las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones cardíacas e incluso articulares son mucho más frecuentes, que pueden ser incluso incapacitantes. Entonces, dependiendo de la persona, vas a tener diferentes manifestaciones mucho más severas y mucho más floridas, o puede terminar teniendo muchas mayores secuelas. Entonces, de todo esto, lo más importante quizás es que se conozca, tanto la población conozca el riesgo cuando participa en este tipo de actividades fuera, donde se puede exponer, y además acudir tempranamente. También los médicos tienen que tener un alto nivel de sospecha para poder pedir los estudios necesarios para hacer diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por garrapata, que bueno, digamos que la enfermedad de Lyme es una de ellas. Existen otras, y aunque en Venezuela no es una de las más frecuentes, fíjate tú, pero también nosotros siempre, aquí hay garrapatas, y aunque no está descrita principalmente, hay solo unos casos esporádicos en la enfermedad de Lyme, nosotros también tenemos que conocer, porque a veces podría venir una persona que estuvo en una zona endémica y estar aquí y tener las manifestaciones clínicas estando en nuestro país con el tema de la globalización. Sí. Doctora, me gustaría preguntarle si un perrito fue diagnosticado con Lyme y este perrito es picado por otras garrapatas. ¿Estas garrapatas se infectan del virus, de la bacteria? Y si una persona es diagnosticada con Lyme, ¿cómo es el tratamiento y si tiene cura? Me gustaría saber. Sí, de hecho, generalmente hay que saber un poquito sobre cómo es la evolución de la garrapata, porque ellas están en su hábitat natural, que generalmente es una plaga que... Exacto, en los bosques, Exacto, en la selva, donde haya vegetación, etcétera. Y entonces ella tiene un ciclo, y para poder evolucionar necesita sangre. Entonces ella inicialmente se infecta con roedores, con aves, digamos los animales más cercanos, y si esos animales están infectados, se infecta la garrapata. Entonces, pero en su periodo, digamos, de crecimiento, de evolución dentro de su ciclo, ella siempre debe buscar sangre. Inicialmente busca sangre para crecer, y después en etapa adulta busca sangre para reproducirse. Entonces, si alguno de nuestros animales domésticos, porque el animal, por ejemplo, tú vives en una zona rural y está la garrapata dentro de su hábitat, estos animales que son domésticos pueden salir, exponerse en esos sitios y se infectan con esa garrapata que está buscando sangre para poder seguir su ciclo. Entonces, él se infecta y no transmite la enfermedad directamente al humano en ese momento, pero sí lleva la garrapata, porque él va a tener las garrapatas encima. Entonces, esa garrapata también va a buscar probablemente otro huésped a quien sacarle, a quien absorberle la sangre para seguir su periodo evolutivo. Sí, pero una garrapata que no tenga la bacteria pica a un perrito con Lyme, esa garrapata ya contrae la enfermedad. La garrapata que no está infectada se infecta tomando la sangre para ella crecer o reproducirse. Toma la sangre de cualquier de estos animales que esté infectado. Es decir, que un adulto con un cachorro o un perrito diagnosticado con Lyme tiene que tener un especial cuidado. ¿Cómo se previene la picadura de la garrapata, doctora? Sí, lo primero es sabiendo que existe, sabiendo que hay un riesgo si a ti te pica una garrapata. Lo segundo es saber
por ejemplo, sobre todo esto lo conoce mucho la gente de las zonas endémicas que conocen, pero hay gente que va, por ejemplo, a hacer actividades de caza, actividades al aire libre, todas estas actividades deportivas que a la gente le gusta mucho, tiene que saber que allí hay un riesgo. Entonces, ¿cómo te proteges allí? Porque no es que te vamos a decir a las personas, no vayas a hacer tus actividades que te gustan. Claro. Simplemente tienes que evitar que la garrapata te pique. Entonces, se recomienda utilizar ropa adecuada. Ropa adecuada incluye zapatos adecuados, no tener expuesta la piel, puedes usar incluso repelentes adecuados para la piel, algunos repelentes que se utilizan en la ropa, y entonces de esa manera evitar que te lleguen las garrapatas. Además se recomienda también utilizar ropa clara porque es mucho más fácil visualizar si tienes la garrapata cuando tú tienes ropa clara. Entonces cada vez que haces estas actividades, cuando llegas a tu casa, tienes que buscarlas. Las buscas en la ropa para ver si está y la buscas en tu cuerpo para saber si está, para quitarlas, porque para que la garrapata realmente te infecte necesita pasar un tiempo pegado. O sea, ella se adhiere a la piel, pero si tú te la quitas inmediatamente, no te vas a infectar a pesar de que la garrapata esté infectada. Si esa garrapata tú la quitas, porque ya tiene que permanecer por lo menos 24 horas, 76 horas, 36 horas para poder hacer ese ciclo que hace, porque ella absorbe la sangre del humano y posteriormente comienza a aumentar la bacteria dentro de ella, va a la saliva y es así como por su saliva llega a la piel del ser humano y posteriormente o de cualquier otro mamífero, de cualquier otro animal, y se disemina a partir de la piel. Entonces, si tú adquiriste una garrapata en una actividad que estés haciendo al aire libre, entonces tienes que buscar la garrapata, lavar esa ropa con agua caliente, bañarte inmediatamente, buscarla. O sea, tú tienes que buscarla para eliminarla de la piel, porque si tú la quitas inmediatamente, el riesgo desaparece porque no pasa nada. Tiene que estar pegada allí por lo menos 24 horas para que pueda transmitirte la infección. Moraima, gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros acerca de este tema que últimamente sí está mucho en el radar. Gracias a los famosos, ¿no? A los famosos que, como siempre, bueno, visibilizan, ¿no? Algunos problemas y yo creo que hace que se enciendan las alarmas para que podamos tomar las previsiones.